Bueno, hola a todos. Luego de haber visto en clases anteriores qué es una estructura, cómo se organiza, las distintas acciones que actúan sobre esa estructura y los diferentes sistemas que tenemos para soportarlas, vamos a empezar a hablar en forma más específica de las acciones horizontales y, en particular en este caso, hablar de lo que es el viento. O sea, lo que nos interesa es en principio establecer razonablemente lo que serían las causas que provocan el viento y luego nos vamos a meter un poco en la normativa para ver de qué forma cuantificamos el efecto del viento para poder analizar los efectos que provoca en nuestra estructura. Bien. El viento podemos definirlo como aire en movimiento. La atmósfera, que es la capa de aire que envuelve a la Tierra, no está quieta, sino que está en permanente movimiento y que se debe en general a dos factores que se combinan. Por un lado, el calentamiento desigual que sufre la superficie terrestre, es decir, la energía solar no se distribuye igual en todos lados, y por otro lado, los movimientos propios de la Tierra, respecto de la rotación de la Tierra, genera también movimientos que afectan a la atmósfera y generan vientos. Digamos que por acción de estos factores se generan centros de altas presiones o anticiclones y de bajas presiones, que son ciclones o depresiones. Normalmente los vientos van a ir desde las zonas de altas presiones a zonas de bajas presiones. Y digamos que estos centros originan movimientos de aire que se dan tanto a nivel de la superficie de la Tierra como también en altura. Bien, lo que tenemos en general es, a grandes rasgos o a nivel general, digamos, podemos ubicar una zona permanente de alta presión, en correspondencia con las zonas cálidas, próxima al Ecuador. El aire aquí es caliente, se eleva, una vez que se eleva pierde humedad, se vuelve menos denso y se enfría y por lo tanto baja a la zona de los trópicos donde tenemos un lugar o se genera un centro de presión alta. Por el otro lado, tenemos un frente polar, que vendría a ser esta línea, donde tenemos en los polos un centro de lo que sería alta presión permanente. Ese centro de alta presión manda aire tanto en forma superficial como en forma de corrientes de altura hacia los trópicos, donde tenemos, obviamente próximo al polo, un centro de baja presión. Entonces, bien, este centro de baja presión subtropical envía aire al frente polar, que al chocar con el frente polar más frío se eleva y pierde humedad. O sea que tenemos dos células directas, la ecuatorial y la polar, y lo que vendría a ser una célula indirecta que está a la altura de los trópicos, donde coexisten zonas de alta presión y zonas de baja presión. Esto, insisto, es a grandes rasgos, es una consideración en todo caso global. Bien, como dijimos antes, tenemos aire que circula en altura y aire que circula a nivel de la superficie terrestre. A nivel de la superficie terrestre, la circulación del aire está muy influenciada por el rozamiento con la superficie, lo que produce, bueno, desviaciones en las direcciones y también, obviamente, disminuciones de velocidad. Mientras que en altura, las masas de aire prácticamente no se desvían y tienen muchísima velocidad, lo que hace que tomen las características muchas veces de una corriente, o corriente de chorro o jet stream, como la que tenemos aquí en la fotografía, donde se ve claramente el flujo de movimiento de aire. Bien, dentro de los tipos de viento tenemos
vientos extremos, vientos muy fuertes, que se generan en determinadas circunstancias y en determinados lugares. Los vientos que se generan por circulación térmica son los huracanes, que según el lugar se denominan huracanes en América, monzones en Asia, tifones, dependiendo del lugar donde se originen, pero son fenómenos de la misma naturaleza. También por choque o interacción de diferentes fuentes de aire hay tormentas extratropicales y los vientos locales, efectos locales que son los que más conocemos, tormentas eléctricas y también los tornados, que evidentemente en nuestra zona no hay huracanes, pero sí, sin lugar a duda que tenemos tornados. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo se genera un huracán. Simplemente es una cuestión informativa, no vamos a ir mucho más allá. Pero es un viento de fuerza importante que se genera en determinadas condiciones del año y cuando hay ciertas condiciones atmosféricas y oceánicas, fundamentalmente la temperatura del mar, que tiene que ser muy grande, tiene que ser, el agua tiene que estar a más de 27 grados para que se generen, y también condiciones atmosféricas, porque los vientos tienen que ser de determinada naturaleza. Si tengo, digamos, mucha variación de vientos en altura, es probable que el huracán no se llegue a formar. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver que el huracán tiene un efecto de rotación que es generado justamente por la fuerza de Coriolis, y por lo tanto solamente se pueden desarrollar después de los 5 grados de latitud. O sea, digamos que entre el Ecuador y los 5 grados de latitud, esa fuerza de Coriolis no es lo suficientemente fuerte como para provocar efectos rotatorios de importancia y por lo tanto el huracán no se produce. Es decir que acá tenemos más o menos las áreas donde se provocan o se producen esos ciclones tropicales. En América del Norte se llaman huracanes, en Asia, en el hemisferio norte, se llaman tifones y en lo que sería en el hemisferio sur, en el océano Índico, se los conoce también como ciclones. Una característica, digamos, de tipo relativa al clima hace que no se provocan, o sea que en general no haya tormentas tropicales en el océano Atlántico Sur, o digamos al sur del Ecuador, en el océano Atlántico, particularmente porque muchas veces los vientos son suficientemente fuertes a distintos niveles como para evitar que se producen. Bueno, pero vayamos a hablar un poquito de cómo se genera. Bien, lo tenemos explicado en este dibujo. Tenemos, en primer lugar, que el agua del mar está muy caliente. Está más o menos a 27 grados o más. 27 grados o más, y no solamente en la superficie, sino en una profundidad relativamente importante. Eso hace que aquí se genere una zona de baja presión, el aire está muy caliente, muy húmedo y sube. Al subir, lo que hace es perder humedad, se condensa y va formando grandes nubes, pero al perder humedad, el aire todavía, ¿qué es lo que hace? Libera calor. O sea que es un proceso que va generando más calor en toda esta zona, el aire se vuelve menos denso y continúa subiendo aire caliente y húmedo desde la superficie del mar. Por lo tanto, es un fenómeno que va en aumento, se va retroalimentando, y por otro lado, por efecto de la rotación terrestre, se empieza a generar un fenómeno de rotación. O sea, este aire caliente sube, las nubes, digamos, se condensan a determinada altura y a su vez empieza a tener un movimiento de giro y se va alimentando en la medida que sigamos teniendo temperatura en el agua y sigamos teniendo calor. Este fenómeno va en aumento hasta generar tormentas muy importantes, justamente por ese efecto de rotación. Y
Por eso es que en general los huracanes se desactivan o empiezan a perder fuerza cuando tocan tierra. Tocan tierra, hacen grandes destrozos, pero al no tener ya la alimentación de agua a elevada temperatura y con alto contenido de humedad, van perdiendo fuerza hasta desaparecer. ¿Mm? Es interesante señalar que el huracán, digamos, la zona donde se genera o el centro del huracán se denomina ojo, y esta es una zona de relativa tranquilidad. ¿Eh? Por aquí el aire sube, condensa y va formando esta capa de nubes o flujo de salida que empieza a rotar. ¿Mm? Y en general hay un pequeño flujo tranquilo de aire frío por el centro del ojo. Esta zona, lo que sería la pared del ojo, es la que registra las mayores tormentas y los mayores vientos, y a medida que nos desplazamos hacia afuera del ojo, se van generando zonas lluviosas concéntricas de menor intensidad. Pero este es básicamente el esquema del huracán. Acá tenemos algunas fotografías del huracán Katrina. Esta está vista desde el espacio y esta vista desde la Tierra, donde se ve claramente el ojo, las bandas de rotación y las diferentes bandas de lluvia que se van generando. Bueno, otros, o sea, por suerte, bueno, en nuestro país no tenemos huracanes, así que es un tema del cual afortunadamente no nos vamos a ocupar más allá que este comentario que hemos hecho acá. Lo que sí tenemos son tornados. Los tornados se generan normalmente en verano, y es un viento localizado, muy fuerte pero localizado, donde se genera en general o se produce una nube característica en forma de mudo, de chimenea, que cuando toca tierra genera desastres realmente importantes. Lo que tiene el tornado, que es relativamente chico, por lo menos aquí, no son en general demasiado grandes, entre 50 y 500 metros de diámetro, pero tienen vientos de mucha intensidad. De hecho, hablemos de viento de 480 kilómetros por hora, que es una velocidad enorme. En nuestro país por ahí no hay tornados tan potentes, pero de hecho tenemos tornados que son responsables de las caídas muchas veces de torres de alta tensión en el campo. En general se generan, insisto, se producen en verano, en días de mucho calor. Es típico ver algunos tornados muy, muy chicos, pero se pueden llegar a generar algunos tornados de intensidad. Como sea, cuando veamos la normativa, vamos a ver que el CIRSOC excluye a los tornados de las consideraciones que hacen. O sea que en general no se los tiene en cuenta justamente por ese carácter tan localizado y tan fortuito. Es decir, podemos tener dos construcciones una al lado de la otra, el tornado pasa, destruye una y la otra queda intacta. Es muy difícil predecir por dónde va a pasar y los efectos que va a causar, y a veces tenerlo en cuenta es totalmente antieconómico, ¿no? Diseñar una estructura para que soporte esto. Bueno, ¿cómo actúa el viento sobre una construcción? De esto ya hemos hablado varias o bastante, pero lo vamos a repetir nuevamente. El viento, como dijimos, es aire en movimiento, y por lo tanto, si es aire en movimiento, tiene energía cinética. Al chocar contra la pared, esa energía cinética o esa velocidad que tienen las partículas de aire, de repente se hace nula. O sea, tenemos energía cinética y cuando chocamos con la pared, la velocidad se hace cero y esa energía cinética se transforma en presión, en energía potencial. Bien, ¿de qué depende el efecto que puede provocar el viento en una estructura? Principalmente de la velocidad y la densidad del aire. El factor más importante es la velocidad, sin lugar a dudas. La densidad del aire se mantiene dentro de ciertos límites, no varía tanto. Obviamente que también después va a depender del ángulo en que incide el viento, de la forma de la edificación. Hay formas que van a favorecer un flujo aerodinámico que, digamos, de forma tal que el viento las rodee sin generar demasiados problemas. Otras directamente van a oponer una pared plana que va a hacer que el viento actúe directamente sobre ellas.
También la rigidez de la edificación, porque bueno, el viento en construcciones flexibles o deformables puede llegar a generar hasta problemas vibratorios, no son frecuentes en los edificios de relativa baja altura que tenemos acá, pero evidentemente la rigidez también tiene, digamos, importancia o influencia en los efectos que el viento genera, y también la rugosidad de la superficie. Cuando hablamos de rugosidad de la superficie, hablamos de la rugosidad de la superficie terrestre, y lo que queremos decir con esto es la cantidad de obstáculos que hay en la superficie de la Tierra que se oponen a la circulación del aire. O sea, digamos, en un campo, digamos, en el medio del campo, donde no hay ningún tipo de obstáculo, el efecto del viento va a ser mayor que en el centro de una ciudad con edificios altos que resultan ser obstáculos importantes para el viento, ¿no? Para la acción del viento. Bueno, si estamos diciendo que el viento es aire en movimiento, se trata evidentemente de un fenómeno dinámico. El viento es un fenómeno dinámico que nosotros después, a través de la normativa, lo vamos a transformar en una carga estática, pero que va a ser una carga estática solamente a cuento del diseño, es decir, para simplificar un poco nuestro diseño, pero en realidad el viento va a ser una carga, va a seguir siendo una carga dinámica y va a tener efectos dinámicos sobre nuestra estructura. Bueno, en general el viento va a afectar a nuestra estructura de forma más o menos parecida, y la normativa en general de todos los países la contempla también de la misma manera. Es decir, cuando el viento actúa sobre una superficie, causa una determinada presión sobre la misma. Es decir, que la superficie que llamamos a barlovento, que es la que está expuesta de cara al viento, va a sufrir normalmente un efecto de presión, o sea, va a ser una fuerza del viento que actúa contra esa pared, choca contra la pared y la empuja, es un efecto de presión en la cara a barlovento. Cara a barlovento es la cara que está expuesta al viento. La cara que está del otro lado es la que se llama sotavento. Ahora bien, sobre el otro lado, sobre la cara sotavento, el viento va a producir siempre succión. Y también va a producir succión sobre los faldones de las cubiertas, en el caso de que tengamos cubiertas inclinadas. Sobre el faldón a sotavento de la cubierta inclinada también vamos a tener succión. En cambio, a barlovento, el faldón de la cubierta va a tener una fuerza que podrá ser de succión o podrá ser de presión, dependiendo del ángulo o de la pendiente que forme ese faldón. Es el único lugar donde no podemos determinar exactamente cómo va a ser el efecto del viento. O sea, tenemos cara a barlovento, este es un plano en elevación, un dibujo en corte, digamos, tenemos cara a barlovento, el viento viene en esta dirección. Vamos a cambiar la forma del puntero, el viento viene en esta dirección, cara a barlovento tenemos presión, la cara a sotavento tenemos succión, es decir, la fuerza se aleja de la cara. En lo que es el faldón a sotavento siempre tenemos succión, salió medio fea la flecha, y en el faldón a barlovento es donde no sabemos qué tipo de efecto va a producir el viento y que depende de este ángulo que forme con la horizontal el faldón del techo. Esta es una vista en planta. Acá tenemos el viento, tenemos presión sobre el costado a barlovento, succión a sotavento, y en los laterales también tenemos efectos de succión. ¿Por qué? Porque el viento, digamos, hace un recorrido de este tipo. Viene, se desvía, bordea la construcción y sigue para el otro lado. Entonces, en estos lugares, este efecto, este movimiento de lo que sería el flujo de aire genera efectos de succión. Y lo mismo pasa para acá, ¿no? Este efecto se da en ambos lados. Entonces, este movimiento genera succión en la cara a barlovento y también en las caras laterales.
¿Mm? Bueno, esto ya lo vimos. El viento, digamos, eh, al actuar sobre un edificio, genera un momento volcador, ¿m? Y el cual es estabilizado por el peso propio del edificio, que a los efectos generales o globales no es más que una ménsula empotrada en el piso. ¿M? Entonces, el viento genera un momento volcador que es estabilizado por el momento del peso propio respecto del punto de vuelco, del vértice de la fundación. Bueno, y también tiende a provocar un corrimiento de la base que normalmente nunca ocurre. ¿Mm? O sea, el deslizamiento es bastante más improbable que el volcamiento. Bueno, el viento incide entonces en la pared a barlovento. Y esta pared recibe la presión del viento. Ahora bien, ¿cómo se transmiten las fuerzas dentro del edificio o dentro de lo que sería el sistema pórtico-tabique? De la siguiente forma. La pared recibe el esfuerzo, el viento, y descarga en las losas de entrepiso. O sea, la pared descarga en las losas de entrepiso, que como hemos hablado ya varias veces, son elementos muy rígidos en su plano. Bien, estas losas de entrepiso lo que hacen es llevar este esfuerzo a las paredes o tabiques resistentes y también a los pórticos, en el caso de que tengamos pórticos. La que distribuye este esfuerzo entonces es la losa de entrepiso. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos la losa de entrepiso y tomamos la altura de la pared que va hasta la mitad del piso superior y hasta la mitad del piso inferior, y este vendría a ser el área, la vamos a marcar acá con una cruz, que nosotros tenemos en cuenta a cada nivel para considerar la incidencia del viento. O sea que digamos que en cada nivel tomaremos un valor de presión constante, irá variando de acuerdo a los niveles, ahora veremos cómo se calculan, y una vez que sacamos la resultante del viento sobre toda esta área, la vamos a considerar esa resultante aplicada aquí, como una carga distribuida, aplicada a la altura de la losa de entrepiso. Es decir, lo que tenemos ejemplificado aquí. Y esta losa de entrepiso la va a distribuir entre los tabiques o los pórticos que hemos dispuesto para resistir el esfuerzo horizontal. Bueno, digamos que vamos a cortar aquí, vamos a dejar la norma SIRSOC para una segunda parte de esta clase, pero para no hacerla tan larga, cortamos aquí y seguimos, digamos, con otro archivo o con otra clase grabada, donde ya nos vamos a meter específicamente en lo que es la norma SIRSOC. Así que bueno, por ahora nada más. Muchas gracias y continuamos